El bloqueo del escritor. Un tema muy hablado, pero que yo creo que no se termina de comprender ni de diferenciar con otro tipo de bloqueos. Y hoy aquí vamos a hablar de ello. Cogeros un café, una infusión, lo que os apetezca y vamos allá. Yo siento que sufrí un bloqueo del escritor, pero me gustaría expresar con énfasis que este tipo de bloqueos no solo lo sufren los escritores, sino cualquier tipo de artista. Puede ser bien un fotógrafo, puede ser bien una persona que crea películas, puede ser bien un diseñador de moda, no importa, un artista, un pintor. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo los artistas trabajamos con el arte, con la creatividad, y la creatividad es algo que viene más allá de la mente. Juegan en ese espacio las emociones y la creatividad es un flujo que va y viene y somos nosotros que nos tenemos que adaptar a ella y no ella a nosotros. Así que sin más voy a explicar un poco lo que yo considero que es un bloqueo del escritor o del artista y cómo diferenciarlo de otro tipo de bloqueos que más bien lo tienen los escritores, aunque a lo mejor lo pueden tener otros artistas, pero yo no lo conozco tanto. Hay muchas personas que creen que tienen un bloqueo del escritor porque a la hora de escribir un libro se encuentran en que tienen una historia que contar, pero a la hora de escribirla, a la mitad se quedan bloqueadas, sienten atascadas, sienten que no pueden seguir adelante. Bien. Muchas veces eso no es debido a que tienen el famoso bloqueo del escritor, sino que no han sabido estructurar correctamente la novela o el libro que están o quieren escribir. Es decir, ese libro, esa novela, esa obra no tiene una estructura, no tiene un esqueleto, unas bases sólidas donde poder realmente crear la obra. Por ejemplo, tenemos una idea muy general de una historia que queremos contar, pero no conocemos realmente los detalles o conocemos detalles pero son mínimos y no son suficientes para crear un hilo conductor de un momento a otro y crear así un principio, un nudo y un desenlace. Muchas veces las ideas vienen totalmente desordenadas. Sabemos, por ejemplo, cómo queremos que termine esa historia, pero no sabemos cómo desarrollarla, ni qué nudo realmente queremos que tenga esa historia, es decir, qué problema queremos que tenga esa historia para que termine de determinada forma. O bien a veces tenemos muy claro cómo queremos que sean nuestros personajes y los protagonistas, pero no sabemos realmente cómo queremos que termine la historia, es decir, hay cosas que sabemos y otras no. Entonces, el libro le falta una pata y si le falta una pata, no se puede construir. Es como construir un edificio, una casa. Sin las bases, la casa no se puede construir. Podemos saber cómo es el tejado, cómo queremos que sea el tejado, si de color rojo, si al rústico, si moderno, pero si no sabemos cómo van a ser las bases, esa casa se queda en nuestra mente, no se puede hacer real. Y a eso yo me refiero a que no es realmente un bloqueo del escritor, de la creatividad, sino de que realmente hay una falta de saber cómo crear la estructura de un libro. En mi vídeo en el que explico cómo conseguí escribir un libro sin ser conocida, allí explico un poquito este proceso en el que a mí me pasó, en el que yo quería contar una historia pero no sabía cómo crear la estructura de un libro para que realmente pudiera fluir. Explico un poquito este proceso, si os interesa os lo voy a dejar en la cajita de descripción el vídeo para que le echéis un vistazo, porque este no es el caso. Entonces, realmente, ¿qué es un bloqueo del escritor o un bloqueo del artista? Un bloqueo del artista nos habla de un momento en la vida de cualquier artista en el que de repente nos vemos en que toda nuestra vida nos hemos nutrido, ya sea, aunque no hayamos publicado ninguna obra, nos hemos nutrido de nuestra propia creatividad para crear obras. Repito, ya sean
fotografías, un libro, una película, una pintura. En el caso de este bloqueo nos encontramos en una situación en la que de repente nos vamos a ese recurso que es la inspiración y no la encontramos, no la tenemos. ¿Y por qué sucede eso? Porque muchas veces nos encontramos en el que me siento en un momento en el que quiero usar eso y no puedo, quiero usar esa inspiración, esa creatividad y no puedo, y sin eso yo no puedo crear esa obra. A mí me pasó hace un año más o menos y bueno, me pasó en un momento en el que yo estaba pasando por una muy mala época. Tenía un trabajo en el que no estaba nada a gusto, no me gustaba nada el trabajo que estaba haciendo y todo eso me provocó, me afectó a nivel emocional. En el momento en el que yo quise utilizar la escritura, que yo muchas veces la he utilizado también como forma terapéutica, me di cuenta de que eso no estaba funcionando y además que me estaba hastiando incluso el escribir, ¿no? Entonces me di cuenta de que era como que iba coja, es como que te falta una pierna, te falta algo de ti que siempre has usado y de repente no puedes usar. Y sobre todo en mi caso, que yo también utilizaba un poco para sanar, para gestionar ciertas emociones. Y es que la creatividad, la inspiración, vamos a hablar de la creatividad ahora en un momento, y es que siento que es verdad que todo don tiene una parte técnica, una parte práctica, una parte de hábitos y de constancia, pero la inspiración no solo es mental. Por mucho que tú hayas estudiado y hayas leído libros sobre cómo ser creativo, hay una parte que tiene de la creatividad que es emocional, que es de un fluido que va y viene y que realmente no podemos controlar. Nosotros no podemos decir a las 5 de cada tarde, de cada día, me voy a poner en mi escritorio y me van a bajar las ideas. A lo mejor hay mucha gente que le sirve, a mí no. De hecho, toda mi vida me ha pasado que las mayores ideas inspiracionales que he tenido, las mayores inspiraciones, las ideas en las que luego realmente he querido desarrollarlas, me han venido en unos momentos o bien que estaba muy relajada y que no pensaba en nada de esto, es decir, que yo como de alguna forma tenía la mente en blanco o abierta a que tuviera nuevas ideas, pero no estaba pensando en abrir ese espacio, sino simplemente estaba yo relajada, duchándome o simplemente en un momento en el que no estaba preocupada ni estaba pensando en mis problemas del día a día, o bien me ha venido la inspiración en grandes momentos de alegría y de saber vivir el presente que me han marcado, de momentos de saber disfrutar de ese presente, o bien de momentos en los que he sufrido y me han generado emociones que luego he gestionado a través de esa inspiración, ¿no? Recuerdo precisamente una escena en la que era una niña y estaba jugando en un campo de girasoles con otros chicos y lo estábamos pasando muy bien porque al ser niños los girasoles nos tapaban, es decir, eran más altos que nosotros y jugábamos en un campo al escondite y allí me vino la inspiración mientras corría de un poema escrito muy cortito. Tuve que dejar de jugar, me fui a casa, cogí un papel y escribí esa nota que bueno, que luego se quedó allí, pero yo sabía que si no lo escribía pues se iría, ¿no? Porque así como viene la inspiración se va. Entonces hay que adaptarse un poco a esa inspiración. Yo suelo aconsejar que la gente que es escritora pues llevemos en el bolso, en la mochila, un bloc de notitas pequeño, no hace falta que sea muy grande, y un lápiz, y eso siempre funciona, porque tú no sabes nunca dónde la inspiración te va a pillar. Así que sí, tiene que ver con esos flujos, pero también hay una parte muy emocional. ¿A qué me refiero? Pues que en mi caso, en mi experiencia, estando trabajando en ese momento en el trabajo en el que yo me sentía muy mal, de hecho me di de baja, había algo muy emocional, un bloqueo emocional que yo no sabía gestionar, que tenía que ver con el trabajo y que indirectamente afectó a mi escritura. Entonces me di cuenta de que aunque yo intentara usar ese recurso que siempre había usado, me era absolutamente imposible.
Y es algo muy frustrante, sobre todo cuando siempre lo has usado y de repente te encuentras en que no puedes usarlo. Es como si siempre de repente, como si siempre tuvieras piernas, de repente te quedas sin una, quieres andar y no puedes. No puedes porque en tu mente todavía está que tienes esa otra pierna, pero tu cuerpo te está diciendo no la tienes, no puedes andar. En esos momentos a mí lo que me sirvió fue que primero aprender a gestionar la frustración de no poder usar eso que siempre había usado, aceptar que tenía esa incapacidad, que no sabía cómo explicarla, cómo expresarla, porque no era física, no era de mi cuerpo, era algo emocional de dentro. Y entendí que a veces la escritura o la creatividad no viene solo a través de leer mucho de películas, sino de aprender a tener experiencias, porque es cuando tenemos experiencias, cuando vivimos, que es realmente cuando podemos encontrar situaciones en las que realmente sentimos mucho, y en ese sentir es cuando muchas veces, a mí en mi caso por ejemplo, he sentido que hay una fuente de inspiración donde yo realmente me puedo inspirar a través de ese sentir que para mí es auténtico, obviamente. También a veces nos bloqueamos cuando dejamos de ser tan auténticos, de escribir realmente lo que sentimos y empezamos a escribir aquello que creemos que los demás quieren leer, que creemos que ese tema es tendencia. Me lo invento, por ejemplo, no, ahora es tendencia en ciencia ficción o en historias de fantasía los vampiros, pues vamos a hablar de vampiros. No escribas sobre el tema de vampirismo si a ti no te apasiona, si a ti no te gusta, si a ti no te inspira, porque al final te vas a bloquear. Te vas a bloquear y vas a coger hastío a eso, a esa historia que estás escribiendo. Entonces, yo en mi caso tuve que aprender a aceptar eso y a darme un tiempo para mí, para vivir, para sanar mis emociones, para sanar ese momento de mi vida en el que no estaba bien, me sentía totalmente perdida, no sabía qué quería hacer con mi vida, no me gustaba ese trabajo, así que primero hay que también saber poner en orden muchas cosas, porque la inspiración y la creatividad requieren en cierta medida tener una coherencia interna y el que te sepas escuchar a ti mismo. No significa que seamos coherentes, todos somos humanos, pero sí que haya una coherencia en nuestra escucha de nuestras emociones. Si eso se bloquea, no puede haber inspiración y nos bloqueamos. Entonces, yo lo que hice fue aceptar eso y pues empezar a tener dentro de mí, a generar un silencio, porque me di cuenta de que había mucho ruido dentro de mí, mucho ruido de emociones que no se entendían unas a otras, había una intención de replegarme en mí misma y ese replegar implicaba también no escribir. Así que hay que aceptar que hay momentos en la vida en que se te pide que no uses ese arte, ese don, esa creatividad para tú poder sanarte, para tú poder volver a ti. A veces también el bloqueo sale cuando nos desalineamos mucho de quiénes somos, cuando de repente no nos gusta la vida que tenemos. Eso también puede ser materia de nuestro arte, pero siempre y cuando hayamos sanado algo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, me di cuenta de que al menos en mi experiencia necesité un tiempo de estar solo para y por mí. Es decir, crear un vacío dentro en el que volver a llenar de esa inspiración, porque a veces simplemente estamos tan llenos de miedos, bloqueos, de la vida diaria, del día a día, preocupaciones, estrés, todo eso bloquea la inspiración, todo eso bloquea nuestra creatividad. Por muchas ganas que tengamos de escribir, de hacer fotos, de pintar, si tenemos todo ese estrés, si hay muchas cosas que nos preocupan, si estamos desbordados de nuestro día a día, eso va absolutamente a bloquear los caminos y los puentes que llevan a esa inspiración y a esa creatividad. Hay que saber crear vacío dentro para poder llenarnos de otras ideas, porque al final la creatividad es la unión de ideas. Por ejemplo, yo lo veo así, cuando nace un bebé, sé que la comparación es algo extrema, pues se combina ADN, se combina genética. En la creación de obras se combinan
otras obras que crean una obra distinta, y es por eso que es legítimo inspirarse de otras obras, de otros libros, de otras películas, porque a lo mejor si yo, por ejemplo, miro la película del Señor de los Anillos y me inspira profundamente, y luego también miro o leo no lo sé, otro libro que hable sobre un tema social como el bullying, pues a lo mejor puedo usar ese mundo de fantasía y ese tema y crear una obra totalmente distinta y original, pero basada en esas dos genéticas de obras, ¿no? de arte, artísticas. Entonces es legítimo, pero también es muy legítimo el que a veces necesitamos, porque a veces abusamos demasiado de eso, a veces abusamos demasiado de buscar adentro, de inspirarme ahora de esto, ahora de aquello, y a veces necesitamos renovar todo eso, renovar las fuentes a través de las cuales nos inspiramos. A veces nos abusamos de películas o de libros y nos hastiamos y decimos, ya es que mi mente no puede abarcar más de libros, y pues es que tu mente y tu cuerpo te piden renovar, cambiar, hacer algo distinto. A lo mejor necesitas ir a caminar, a lo mejor necesitas hacer una actividad distinta y nueva como yoga o danza para realmente, o viajar y conocer gente nueva, para realmente volver a inspirarte, pero de fuentes totalmente distintas. Y ya volverán esos momentos en los que vas a volver a ver películas y te van a volver a inspirar, o libros, o fotografías, o pinturas. Pero necesitas a veces, abusamos mucho de ese saco en el que normalmente nos apoyamos para inspirarnos, y a veces está demasiado vacío y necesitamos rellenarlos de otras cosas, o a veces está tan lleno que no terminamos de vaciarlo para que realmente pueda fluir todo eso. Está tan lleno que colapsa el flujo y que lleguen las ideas. Así que bueno, simplemente a veces necesitamos dejar por un tiempo la escritura y el arte que siempre nos ha ayudado, dejar de enfocarnos en tener que crear otra obra, otro libro, y descansar, simplemente darle ese silencio, ese espacio, ese tiempo de vivir otras experiencias, ahora pues necesito un momento de relax y me cojo 2 días para irme a un hotel con mi mejor amiga o con mi pareja, lo que sea, y desconectar, o necesito pues ir de excursión o de viaje a ver, pues yo que sé, ese castillo que siempre he querido ir a ver pero no he podido, y de repente me encuentro en el castillo y me encuentro que estoy teniendo una idea maravillosa, porque, repito, las ideas originales, esa inspiración que tenemos, no las podemos controlar. Es decir, nosotros no nos levantamos y cada día a las 5 sabemos que vamos a tener ideas originales en las que poder trabajar. Ideas siempre vamos a tener, pero no en el momento en el que nosotros queramos, y hay que estar atentos a esas ideas, y si estamos estresados, preocupados por el día a día, van a estar allí, pero no vamos a estar preparados ni dispuestos a escuchar esas ideas, porque nuestro foco de atención está en otra cosa que en ese momento para nosotros es más importante, ¿vale? Aunque no lo sea, pero que estamos más preocupados, estresados, etcétera, estamos enfocando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón en otras cosas. Entonces necesitamos también limpiar todo eso, darle espacio, solucionar ciertas cosas para que luego todo eso vuelva a fluir. Bueno, hasta aquí mi experiencia con este tema del bloqueo del escritor, y comentar que, bueno, si os interesa este tema, si os ha pasado, me gustaría que me lo explicarais en los comentarios. Si hay algún tema del cual os apetezca que hable, me lo podéis poner en los comentarios, que tenga que ver con el arte, la escritura, no importa, podemos hablar de ello. Y bueno, si os ha pasado también el tema de crear un libro, no saber cómo. De hecho, mi primer libro, el de Cartas al Cielo, estuve casi 3 años intentando escribirlo y no podía, por el simple hecho de que no tenía una estructura fluida. Sabía que quería sabía que quería expresar una historia, más o menos sabía lo que quería decir, pero no cómo. Y ese no cómo hizo que no tuviera esa estructura necesaria para realmente que la escritura saliera fluida. Hay que primero tener una estructura, un esquema, poner un esquema o una libreta donde poner todos los detalles que nosotros queramos
exponer en el libro. Por ejemplo, yo quiero que en este libro salga tal personaje, que se llame tal, que lleve esta ropa, me lo invento si tú quieres ponerlo bien y si no tampoco pasa nada, y que tenga estas características y que esté relacionado con esta persona y esta persona, y va a hablar de esto y esto, y todo esto lo ponemos en la libreta. Y luego pues nos viene otra idea en relación al libro, nos viene una escena o un diálogo, lo vamos a poner en la libreta, y todo eso al final va a construir un esqueleto, y ese esqueleto se va a construir luego, vamos a poder crear el músculo, y luego del músculo el sistema nervioso, y luego del sistema nervioso, después del sistema nervioso, la piel, y luego así se crea realmente un libro. Al menos esa es la forma en que a mí me ha ido bien. Yo sé que hay otros escritores que tienen otras formas, pero a través del no saber, de no tener esa estructura, a mí me ha pasado que me he quedado estancada, pero eso no es el famoso bloqueo del escritor. El famoso bloqueo del escritor tiene que ver con un bloqueo artístico y que tiene que ver con una falta de inspiración. Y no significa que el otro bloqueo o el otro estancamiento, que es el de no tener una estructura del libro, no sea igual de legítima o importante, absolutamente, pero no es lo mismo. Bueno, espero que os haya servido, os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.